eran de la nación. Las telecomunicaciones, el teléfono era de la nación. La CONASUPO, algunos se acordarán, los jóvenes, los muy jóvenes, pues no conocieron lo que es la CONASUPO, que era la tienda o la bodega que compraba la semilla para tener un precio fijo del maíz, del frijol, de los granos. Todo eso lo privatizaron. Antes no existía Maseca, antes cada quien hacía el procesamiento del maíz y eso tenía un valor nutritivo y comercial. Todo eso se privatizó y nada más quedaron unas cuantas empresas. Cuando las vendieron, nos dijeron que nos iba a ir mejor, que era para crecer. México tenía una deuda muy pequeña a comparación de cómo se tiene hoy. Y en esos más de 30 años, la pobreza extrema creció, la falta de oportunidades, el poder adquisitivo, es decir, íbamos a comprar y todo costaba más caro y nuestro salario estaba deprimido. Y nos empezamos a organizar bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Empezó a caminar desde hace mucho tiempo, pero hace 20 años dijo, no está funcionando, tenemos que cambiar, estamos entregando el país, no va a haber oportunidades para los jóvenes, nos estamos endeudando, el futuro para nosotros y nuestros hijos no pinta bien. Y empezó a caminar por todo el país. Y ustedes recordarán que en el 2006 nos robaron la presidencia, porque nos la robaron al pueblo, no se la robaron a López Obrador. Nos robaron la presidencia. Y nos costó mucho, mucho, porque se violentó el país. Después de un fraude electoral, se violentó el país, muy fuerte. Felipe Calderón, en una forma irresponsable, violentó el país. Muy difícil. Después, en el 2012, el presidente Peña Nieto compró la presidencia, abusando de la gran necesidad de la gente. Y Andrés Manuel López Obrador seguía caminando por casi los 2.500 municipios de México. ¿Y qué hacía en las plazas públicas? Nos informaba y decía, tenemos que organizarnos, porque nadie de fuera, nadie va a venir a salvarnos. Tenemos que ser nosotros que tenemos que reaccionar. Y hacía un planteamiento de cuál era su proyecto de nación. Y poco a poco nos fuimos sumando, muchos empezamos a sumarnos para que en el 2018 pudiéramos ganar la presidencia. Y cuando se ganó, llegó el presidente a Palacio Nacional. Estoy describiendo cuál es la cuarta transformación. Cuando llega a Palacio Nacional, dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a disminuir la pobreza extrema en el país? Programas sociales directos a las personas más vulnerables, a las personas más necesitadas. Y así inicia con el programa de adultos mayores, directamente, porque nuestros adultos mayores ya trabajaron toda su vida, ya pagaron impuestos toda su vida, ya ayudaron a construir este país y merecen una pensión digna para pasar su vejez. Empezó a entregar su programa de adultos mayores.
Tan solo con ese programa ha sacado a más de 5 millones de mexicanos de la pobreza extrema. Pero también tenía los jóvenes. Los jóvenes estaban en la calle, eran presas de conductas antisociales, no tenían oportunidades. Dijo, tenemos que hacer algo. También hizo programas, los programas para crear oficios y que los jóvenes pudieran entrar a capacitarse a alguna empresa, y posteriormente el 80% de cada 10 jóvenes, 8 se han quedado a trabajar en las empresas que los aceptaron para aprender oficio. Becas, tenemos que dar becas para que los jóvenes que no tienen recursos no abandonen la escuela porque no tienen para su traslado, para su desayuno, para comer. También vamos a crear universidades. Se hicieron 200 nuevas universidades públicas en el país. De esas 200, 20 están en Veracruz. 20 universidades para que los chicos y los jóvenes no abandonen. Entonces, estos programas, los Sembrando Vida, el apoyo al campo, a los pequeños productores, atender a esa zona vulnerable directamente, sin intermediarios. Fue todo un reto crear un banco, el Banco del Bienestar, con 2.500 sucursales para que en las zonas más alejadas la gente pueda tener acceso a los recursos. Todo eso es en la transformación, pero también teníamos que generar empleo, porque había un desempleo grandísimo, no había oportunidades. Y dijo, vamos a hacer grandes obras. Empezó con el Tren Maya, con el tren interoceánico de Coatzacoalcos hacia Salina Cruz, presas, hizo presas en Sinaloa, en Durango, en Nuevo León, caminos, una refinería que no se había hecho en 40 años. Todo eso sin endeudarse, con el dinero de nuestros impuestos. Generó empleo, proveeduría, es decir, todas esas obras necesitan cemento, varilla, clavos y todo un material. También empresas en Ciudad de México, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Jalisco, en Puebla, en Veracruz, empezaron a trabajar más para abastecer todo lo que necesitaban las grandes obras. Esa es la cuarta transformación en forma pacífica, porque la primera transformación que tuvimos como pueblo de México fue en 1810, la independencia. La segunda transformación fue cuando el presidente Juárez propuso las leyes de reforma y hubo resistencia y hubo violencia. Y la tercera transformación fue la Revolución Mexicana. Ahí hubo, según los historiadores, 1 millón de mexicanos muertos. Y esta es la cuarta transformación en forma pacífica y la hemos realizado en una forma democrática,
a través de la urna, el pueblo de México organizado, salimos y decidimos con un gran líder que hoy nos está dando resultados y resultados muy positivos. El presidente Andrés Manuel López Obrador en 8 meses concluye, en 8 meses termina su encargo y él se va a retirar. Habrá cumplido y cumplió muy bien, pero este cambio debe continuar. Si bien se ha avanzado, nos falta mucho en el país y nos falta en Veracruz, pero tenemos que avanzar. Y para ello, nuestra compañera y amiga Claudia Sheinbaum, quien es nuestra precandidata, ella va a dar continuidad a la cuarta transformación en el país. Es una mujer capaz, es una mujer preparada y es una mujer con la misma ideología. Y en este sentido, en Veracruz y en otros 8, uno de varias cosas, ser productores número 1 de todo. Así como somos de cítricos, ser productores, que somos los número 1 a nivel nacional, ser productores número 1 de maíz, porque tenemos unas tierras privilegiadas, ser productores número 1 sobre todo porque tenemos un litoral de 750 kilómetros en Veracruz de pesca, sobre todo también pues sueño, porque es mi especialidad, es mi profesión, que seamos la potencia industrial que llegamos a ser y que tenemos toda la capacidad. Y sueño, todo este sueño y anhelo es con ustedes, porque esto no es de una sola persona. Quien diga que puede solo, pues prácticamente está en un proyecto personal y nosotros estamos en un proyecto de nación. Yo ya les describí la cuarta transformación a donde hemos ido, y la cuarta transformación la vivimos en nuestra casa. De cada 10 hogares, 8, entre 7 y 8, viven la transformación en su casa. De cada 10 hogares, 7 u 8 están conscientes que hay un cambio, que nos falta, sí nos falta, pero tenemos que continuar y no voltear atrás, no voltear a un pasado que nos dejó pobreza, que nos dejó lastimados porque prácticamente vendieron acciones y activos de los mexicanos. No voltear a ver un pasado, porque nosotros tenemos que construir hacia adelante. Y aquellos que extrañan el pasado y que andan buscando lo que no van a encontrar, porque Veracruz es mucho pueblo, están criticando un cambio transformador porque no les conviene a ellos, pero la transformación le conviene al pueblo, y eso
eso es nuestro movimiento y aquí en Tlapacoyan se ven los resultados. Por eso estoy muy contenta de estar aquí. Y como esta es una asamblea de organización informativa y de pre-campaña con militantes y simpatizantes, yo sí les quiero también explicar la importancia del movimiento. En este momento, ya nuestra compañera Claudia es la precandidata. Su servidora, soy la precandidata a la gubernatura. Manuel Huerta es el precandidato al Senado. Y vendrán diputados federales y vendrán diputados locales. No sé quiénes vayan a ser. Lo va a determinar la encuesta, porque se le pregunta en nuestro movimiento, se le pregunta a la gente, ¿quién quieres que te represente? Y quien sea, yo lo voy a respetar, el resultado que sea. Pero sí es necesario decir que tenemos que actuar con unidad. Es muy importante el Congreso, tener el Congreso y tener el Senado. Y les voy a explicar por qué, unos ejemplos nada más. El presidente Peña Nieto en el 2013 propuso unas iniciativas, unas reformas para privatizar la educación, una reforma energética para compartir la renta petrolera con privados y extranjeros, para compartir el mercado eléctrico con privados y extranjeros. Mete la iniciativa al Senado y en ese momento, diciembre del 2013, el presidente, nuestro líder López Obrador, sufre un infarto. Y cuando sufre el infarto, todos los medios de comunicación se van a dar la nota y a estar ocupados en la salud de López Obrador. Pero mientras todo el pueblo y todo el movimiento estábamos viendo qué pasaba con López Obrador, en el Senado y en la Cámara de Diputados aprobaron las reformas. Aprobaron las reformas atrás del pueblo. Y esas reformas están vigentes. Cuando llega el presidente López Obrador, lo primero que dice es: tenemos que cambiar esto. Y tira la reforma educativa, presenta una iniciativa y gracias a que teníamos nuestros diputados de Morena, del Verde, del PT, se aprueba la reforma educativa y quitamos la reforma de Peña Nieto, gracias a que teníamos diputados y senadores del movimiento. Pero en el 2021 yo era la secretaria de Energía del Gobierno de México y la secretaria del presidente, y vimos cómo a la Comisión Federal de Electricidad la tenían sometida con esa reforma energética. Los privados que generan electricidad tienen que venderle la electricidad a la CFE. La CFE está obligada a comercializar la electricidad de los privados, o sea, tiene que cargar con el negocio de aquellos. El presidente dijo, va una iniciativa para fortalecer a la CFE.
mete la iniciativa y ¿saben qué pasó? Los diputados del PRI y del PAN votaron en contra. Votaron en contra. Y no alcanzó a pasar la reforma. La reforma judicial tampoco. Y cada iniciativa, cada reforma que mete el presidente López Obrador al Congreso en beneficio del pueblo y que no sea en beneficio de extranjeros, el PRI y el PAN les votan en contra. Y no han pasado muchas iniciativas porque se requiere mayoría calificada. Entonces, nosotros tenemos que actuar en unidad, porque las iniciativas que va a meter la compañera Claudia necesita el apoyo del Congreso. Y les voy a contar algo muy importante, porque yo me he dado cuenta que los veracruzanos, muchos, no estaban enterados. Ustedes saben que en el 2013 votaron a favor la reforma energética para privatizar el petróleo, la electricidad y la educación, los diputados y senadores de Veracruz, del PRI y del PAN. Los que ahora andan buscando, votaron en contra. Ellos eran senadores y ellos eran diputados, mientras este movimiento transformador estábamos defendiendo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que hay dos proyectos distintos, claramente. El proyecto que nosotros representamos a través de nuestro gran movimiento y el proyecto neoliberal que todavía extrañan los pasados. Entonces, cuando digo unidad, es unidad para salir todos parejos en su momento dado a trabajar por la cuarta transformación aquí en Veracruz y en todo México. Entonces, estas asambleas, esta organización, esta información es para eso, para informar y decirles, ayúdenos, es con ustedes, cada quien hacemos nuestra parte. A mí me corresponde esto y lo hago con el mayor de los gustos, con el mayor placer, recorrer nuevamente todo nuestro bello estado, estar nuevamente con nuestro movimiento y cada día somos más y cada día sumamos más y lo hago feliz. Pero ustedes, cada uno de ustedes, son muy importantes en su casa, en su trabajo, en su municipio, en su comunidad, hablar con la gente. En este distrito, pues no es por presumir, pero tenemos una gran aceptación. En nuestro movimiento ha avanzado mucho porque muchos de ustedes nos han ayudado, han caminado. Estamos presentes en las casas, pero no hay que atenernos, no hay que confiarnos. El 2 de junio habrá la elección y ahí va a ser donde cada mexicano vamos a mostrar la voluntad del proyecto que queremos. Y yo estoy segura que aquí en Veracruz, gobernadora vamos a tener. Y estoy segura porque, como les comenté, me he preparado profesional y políticamente, pero es con ustedes, hemos caminado. Soy fundadora de Morena, he estado en el movimiento, he acompañado a nuestro líder López Obrador por muchos años. Ayer que estábamos en Poza Rica, comentábamos Claudia y una servidora
Las dos nos conocemos desde hace muchos años. Somos compañeras y amigas. Y nos preguntábamos y nos veíamos y decíamos, el movimiento nos tiene en este lugar. El movimiento nos puso en esta responsabilidad. El presidente caminó y dejó semilla. Y esas semillas en este momento somos nosotros. Pero me encanta que haya muchos jóvenes porque debemos ir preparando el relevo generacional. Este proyecto no es de un sexenio, este proyecto es de largo tiempo. Y si en este momento me corresponde, lo hago de la mejor manera, es un privilegio. Imagínense, un privilegio gobernar un estado como el de nosotros, es un privilegio, pero el relevo generacional se va preparando con esto. La presencia, el trabajo, el ejemplo. Si los jóvenes ven que trabajamos, que cumplimos, que somos responsables, que somos congruentes, eso es lo que les vamos a enseñar. Si el joven ve que distorsionamos la política, o se va a alejar o va a aprender mal, y nosotros no queremos eso. Nosotros estamos haciendo escuela para que nuestros jóvenes continúen con la cuarta transformación en México. Y antes de concluir, yo quiero darles un dato que es muy importante, porque, repito, esta es una asamblea informativa y ustedes cuando salgan de aquí deben de llevar datos, deben de llevar elementos y van a decir, Rocío nos dijo. Miren, por 30 años el salario estuvo deprimido, es decir, crecían, aumentaban los precios en pesos y el salario crecía en centavos. Por 30 años, y hay una estadística. Entonces cada día se nos hacía más difícil comprar una casa, comprar un carro, comprar una parcela, hacernos de un bien. Cuando llegamos, dice el presidente, tenemos que aumentar el salario en una forma exponencial. Tenemos que subir el salario. Lo primero que hace es que habla con los grandes empresarios de México. Y ellos estaban acostumbrados a subir el 2%, 3%, 4%. Y el presidente les dijo, antes de que yo concluya mi gobierno, el salario debe aumentar el 100%. Y lo fue programando. En el 2019 el aumento fue del 18%. En el 2020 fue de 20%. Y así lo fue programando año con año. Y hoy el aumento al salario es el 116%. Somos el país a nivel mundial que más aumentó en porcentaje el salario del trabajador. Con pandemia, con crisis, porque hay guerras allá en Europa,
pero con una política social y una política económica bien administrada. Sí se puede, con una austeridad, luchando y combatiendo la corrupción porque nos cuesta mucho dinero para beneficio de los mexicanos. Y hoy la realidad es otra. Entonces a mí me interesaba que tuvieran este dato, porque este dato es muy importante. Claudia va a continuar con esta política. La inflación, es decir, el precio de los productos aumenta y la intención es de que el salario siempre esté por arriba de la inflación, siempre. Y para eso se tiene que producir en el país y para eso tenemos que hacer políticas públicas como las que está haciendo Andrés Manuel López Obrador y que vamos a continuar. Estos son datos reales. Esto es lo que es la cuarta transformación y vamos a continuar con ella, vamos a continuar trabajando. Yo sé que cuento con ustedes, pero lo más importante es que ustedes cuentan conmigo. Yo voy a caminar con ustedes. Y amigos, amigas, compañeros, compañeras, me van a seguir viendo, nos vamos a seguir encontrando, porque me faltan muchos municipios. A todos voy a ir, por chicos que sean, por grandes que sean, a todos los municipios voy a ir a platicar, a informar, a tener las reuniones organizativas para decirles que juntos vamos a seguir haciendo historia y que estoy aquí con ustedes, ante ustedes, dando cara por una simple y sencilla razón, por el profundo amor que le tengo a Veracruz y a ustedes. Muchas gracias. Rocío Nale, gobernadora, por la candidatura de Morena.